Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe, el Ministerio de Alcance de Isleta Lutheran Mission Human Care. Nosotros estamos localizados en El Paso, Texas, y es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Carla González, su host del día de hoy, y conmigo hoy me acompañan Luz Soto. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y Miguel Muñoz. Estamos muy contentos porque Miguel ya ha podido estar participando más y más con nosotros en este podcast y pues ha sido de gran bendición. Espero que también lo sea para ustedes. El día de hoy tenemos un mensaje que compartir con ustedes acerca del real sacerdocio y del sumo sacerdote que tenemos en Cristo, y este episodio se titula "Oh, qué sacerdote tenemos en Cristo". Y pues es un gran placer que estén con nosotros. Es un tema grande, extenso. Vamos a tratar nada más de llevar a ustedes como una breve introducción de este tema para que luego ustedes puedan estudiar más por su propia cuenta en sus congregaciones, y pues espero que sea de gran bendición. Pero como todo buen episodio, ¿qué tal si abrimos con una palabra de oración? Miguel. Claro que sí. Bendito Dios, gracias por un día más de vida que nos has otorgado. Señor, ayúdanos a que sea siempre nuestra linterna en la oscuridad. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en ti todos los días, escudriñando tus palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a compartir una escritura del libro de Hebreos. Y fíjate que quiero hacer como un pequeño paréntesis aquí para explicar un poquito que nosotros basamos nuestros mensajes semanales en esta serie basándonos en un recurso que ofrece la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, que se llama Concordia Pulpit Resource. Recursos para el púlpito Concordia. Y estos son mensajes que escriben los pastores del Sínodo Luterano de Missouri para ofrecer una guía para las predicaciones semanales en la iglesia. Entonces, las escrituras están basadas en el año litúrgico que llevamos todo el año. Son las escrituras que muchos de nosotros vamos a escuchar este domingo en la iglesia, y estos pastores escogen una de esas lecturas y basan su mensaje. Entonces, nosotros leemos estos estudios bíblicos, esta preparación, y en eso es que también preparamos el mensaje de este podcast. Y por eso es que el día de hoy vamos a leer la lectura de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. Y mi querida Luz, ella nos va a hacer el favor de compartir esta lectura con nosotros. Así es que, hermano, abra su Biblia, se la tiene ahí con usted, y acompáñenos leyendo el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, que dicen así. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Carla, Amén. yo sé quién es Aarón.
ese primer sacerdote que fue instituido por Dios cuando Moisés fue elegido a ser el profeta que sacó el pueblo de Dios, los hebreos, fuera de Egipto y de la esclavitud. Pero ¿quién es Melquisedec? Un personaje muy interesante y una imagen y un prototipo de Jesús. Melquisedec aparece en el libro de Génesis. En Génesis 14 podemos ver sobre él y podemos ver de ese encuentro que él tuvo con Abraham. Abraham estaba en el camino y ahí en Génesis 14, 17 vemos cómo se encuentra con este Melquisedec, que era un rey de Salem. Pero dice algo muy interesante en la escritura. Esto está en Génesis, esto es antes de Moisés, esto es antes de Aarón, esto es antes de que Dios instituyera el sacerdocio en su pueblo. Es más, antes de que tuviera un pueblo, Israel. Y vemos cómo aparece este personaje, Melquisedec, y de él se dice en Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Es una escritura bien interesante y Melquisedec aparece en esa referencia en Génesis. Y vemos cómo se instituye también esta práctica de dar el diezmo al sacerdote, ¿verdad? Y lo más importante, vemos que es el sacerdote ungido, apuntado, señalado por Dios, es sacerdote del Dios Altísimo. Luego, ahí más adelantito de nuestra lectura del día de hoy, en Hebreos capítulo 7, hay todo un capítulo, Luz, dedicado a Melquisedec. Y se hacen referencias muy importantes a él. Dice en el versículo 2, dice: Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, también rey de Salem, y significa rey de paz. Nadie sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus pecados, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio o fin. Pero a semejanza el Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. Entonces, vemos este personaje, ¿verdad?, que aparece desde Génesis y luego es traído otra vez aquí por el autor de Hebreos en conexión con Jesús, con el real, supremo, divino y eterno sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando estudiábamos y preparábamos este tema, te comentaba yo, Luz, o te hacía la pregunta: ¿para qué los sacerdotes? ¿Por qué Dios instituyó sacerdotes en números allá en el Antiguo Testamento con la tribu de Leví, con Aarón? ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes, Luz? Es una muy buena pregunta, porque muchos de los que nos escuchan ahorita probablemente vienen de un antepasado católico. Y saben lo que es saben lo que es la palabra sacerdote, ¿verdad? En la iglesia luterana nosotros tenemos pastores, ¿verdad? Un sacerdote, y se piensa uno, bueno, pues es el mediador entre nosotros y Dios, es el que trae nuestras peticiones y nuestras confesiones a Dios de parte de nosotros, así. De lo que me acuerdo yo, así es como corre mucho la iglesia católica, ¿verdad? Pero eso no fue la intención ni fue en la responsabilidad que Dios les dio a los sacerdotes cuando instituyó primero a Aarón y a los levitas, y de allí salieron todos los sacerdotes que vienen en el Antiguo Testamento hasta llegar hasta Samuel. El propósito del sacerdote es para ofrecer el sacrificio a Dios en cambio
de nuestros pecados. En otras palabras, el sacrificio que calma la ira a Dios hacia nosotros por nuestros pecados. Sí. Y ahí dice en los primeros versículos de Hebreos 5, está explicando el pastor que escribió este sermón. El escritor. Ujú. Ah, sí, el pastor, escritor. perdón. Era un pastor que escribió esta serie de sermones, se dice que son 3. Y lo hizo porque en estos tiempos que fue escrito esto, muchos cristianos estaban sufriendo persecución, pero pesada en la persecución que estaba pasando, fuerte. Y muchos estaban pensando, especialmente aquellos que eran judíos, estaban pensando en regresarse al judaísmo, a dejar, pero el cristianismo, y por eso se envasa en ciertas cosas en Hebreos, y una de esas cosas es esto, el sacerdote, porque eso es central en la religión judea, ¿verdad? Pero dice aquí muy claro que no solamente tiene el sacerdote la responsabilidad de ofrecer un sacrificio, una ofrenda por los pecados del pueblo, pero en versículo 3, eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados. Y he aquí donde se mira la necesidad de un sacerdote diferente. Sí, hablábamos de cómo, Dios sacó a su pueblo de Egipto e instituyó normas y reglas, la ley civil, la ley moral y la ley sacramental para su pueblo. Hay una verdad detrás de todo esto, y la verdad es que el hombre está en pecado, separado de Dios, y Dios es toda santidad. Y Dios no puede estar en presencia del pecado porque Él es toda santidad. Y por esa razón también el pecado no puede estar en presencia de Dios, porque es peligroso y muerte para nosotros. Sí. Entonces, Dios instituyó un sistema o una regla, la ley en el Antiguo Testamento para su pueblo, para entonces instituir un templo, sacerdotes y hacer una serie de pactos que se estaban haciendo una y otra vez, y era un ritual en el que el pueblo se ponía en oración, hacían ciertos rituales de purificación y traían sus ofrendas. Y entonces, antes de Dios poder recibir las ofrendas, el sacerdote que venía de la tribu de Leví y de la línea de Aarón tenía que entrar a una parte del templo que estaba solamente accesible a él. Había un telón, y adentro de esa parte en el templo se encontraba el arca del pacto. Entonces, el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y la derramaba sobre el arca del pacto, pero ese era un sacrificio que solamente el sacerdote podía ofrecer. Y como estamos leyendo, ofrecía primero por los propios pecados de él, porque él también era hombre normal como todos nosotros, y luego ofrecía un sacrificio y la sangre por el pueblo entero. Entonces, ya era un sistema o era una práctica que el pueblo de Dios venía practicando desde hacía mucho tiempo. Había la necesidad del sacrificio de un cordero sin mancha que fuera derramado sobre el arca del pacto en un púlpito en el centro del templo, y luego ya de ahí venía la salvación. Si me permites, una de las cosas que, nomás para, como hiciste temprano, un paréntesis, tan importante era que el sacerdote dara el sacrificio por su propio pecado, que antes de que entrara él a derramar la sangre en el arca del pacto, se le amarraba en el tobillo un lazo y se le ponían campanas, unas campanitas, ¿verdad? Porque si por alguna razón u otra, normalmente porque Dios sabe nuestro corazón, su sacrificio no es aceptado, en entrar él a esa parte, al lugar santo, era muerte cierta si entraba con ese pecado. Sí. El templo tenía 3 partes, entonces el pueblo estaba esperando en la segunda sala y las mujeres en la tercera. Pero en la segunda sala se escuchaba que el sacerdote estaba caminando alrededor del arca gracias a estas campanitas que colgaban de su vestimenta. Y se sabía,
Dios está aceptando el sacrificio porque no ha caído muerto y fulminado el sacerdote. Pero en el momento en el que ya no se oían las campanitas y no salía el sacerdote, quería decir que Dios no había aceptado el sacrificio porque tal vez las personas, el sacerdote incluido, no se habían arrepentido ni purificado como debía ser. Entonces lo tenían que sacar arrastrando y había caído muerto. Eran prácticas muy extremas, pero hablábamos hace unas semanas sobre medidas extremas a problemas extremos, ¿verdad? El pecado es un enemigo extremo, radical, fuerte, que necesita de un gran sacrificio y de un gran sacerdote para entonces adquirir ese perdón. Y entonces ahora estamos encontrándonos con esta escritura de Hebreos que dice, ok, ustedes tenían sacerdotes de este tipo, sacerdotes como Aarón de la línea de los levitas, que eran humanos y que primero debían ofrecer sacrificios para el pecado de ellos mismos y después para el pecado del pueblo. Pero Dios sabía desde Génesis que esto no era suficiente, que esto solo iba a aplacar la ira por un tiempo. Y por eso era necesario otro sacerdote de la orden de Melquisedec, un sacerdote ungido y señalado y enviado por Dios mismo, y ese sacerdote no es otro que Jesucristo. Entonces ahora vemos que Jesucristo no es un sacerdote de la orden de Aarón, sino un sacerdote de la orden de Melquisedec, y del cual dice cosas tan interesantes el escritor de Hebreos. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No eres como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio. Y dice aquí, tú no eres según el orden de Aarón, tú eres sacerdote para siempre y tu reino va a ser inmutable y va a durar para siempre, no tiene fin. Y es muy importante que notemos esto, porque hermano, hoy en día, tu pecado, el mío, necesita un sacrificio, pero no necesita un sacrificio que tenga que ser hecho hoy. Necesita del sacrificio perfecto que fue ofrecido hace 2000 años en la cruz. Ahorita estamos en la temporada de Cuaresma, pero ya viene el Viernes Santo, ya viene el Sábado de Gloria, el Jueves Santo y la Resurrección. Ahorita estamos recordando y estamos volviendo a ver ese sacrificio y ese sacerdote perfecto que Dios envió para ser tanto el Cordero como el sacerdote que ofrece ese sacrificio por tu pecado y por el mío. No va a ir a derramar sangre de un cordero a ningún altar, sino que va a derramar su propia sangre en el altar supremo de la cruz, para el perdón de los pecados, no solamente de aquellos que creen, sino el perdón del pecado de todo el mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo por medio de él, sino que lo envió para que también fuera nuestro sacerdote supremo, santo, que ofrece sacrificio por el perdón de tu pecado. Y este es un sacrificio perfecto y completo, que ya no hay necesidad de más sacrificio. Pero el que ya no haya necesidad de sacrificio no quiere decir que Dios ya está contento y ya no requiere sacrificio, pero sí quiere sacrificio. ¿Y el sacrificio? El sacrificio que viene de parte de nosotros, llamados también como sacerdotes del sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, son unos sacrificios para presentarnos nosotros. Y esto se encuentra en Romanos 12. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a Cristo nosotros podemos dar nuestras vidas para Dios. Y Dios acepta esas vidas como un sacrificio, un aroma agradable. Que le agrada, exactamente, le agrada. ¿Cuál es el aroma que más te gusta a ti? Ay, yo tengo una vela de gardenias que me gusta mucho. Y es muy interesante qué únicos somos, ¿verdad? Porque a mí
no te gusta. No, mi no me vela. gusta, se me hace muy fuerte el olor. Pero yo al lado de mi escritorio tengo una bolsa de café de Guatemala. Sí. Y una que otra vez estoy en mi computadora y de repente se viene el olor del El café, aroma. cual me da risa porque la tengo sellada, pero de todo modo sale Te el llega olor. el olor. Ay, me llena con este sentimiento de paz, De como que me, llenadura, de placer, sí, ¿verdad? como que me calma, sí, sí tengo, si me estoy sintiendo ansiedad, si estoy sintiendo algo que así como muy negativo, malo. sí, Ok. casi, no tanto malo, pero como muy apurada, así como si ok, fuera una ok. tormenta que se está tratando de formar, y luego me llega el olor del café. Pero es ese café, porque si abro el bote del Folgers, guácatela. Eres muy delicada, mi Sí, querida cuando Luz. cuando se viene olores, pero ay, ese café, pero imagínate tú, nuestro sacrificio de nuestra vida, porque Jesús hizo ese camino como nuestro sumo sacerdote. Él no tuvo que dar sacrificio por sus pecados, porque él no tuvo ninguno. No solamente fue el sacerdote que dio el sacrificio, fue el sacrificio. El cordero sin mancha. Exactamente. Y por esa razón, ahora nosotros podemos dar esos sacrificios sin tener que esperar a ver si el sacerdote va a salir de allí o no, a ver si se aceptó o no, porque está aceptado el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Tetelestai, Sí. está hecho, está completo. Me encanta a mí esa palabra griega que es está Completo, es culminado. terminado. Todo. Eso es el punto al final de la oración que dice que esta oración está completa en Y sí misma. aceptada. Dices una cosa importante y me gusta que hablas de eso del olor. Cubiertos en Cristo, revestidos de Cristo, lavados en Cristo, Perfumados en Cristo. perfumados en Cristo, es que tenemos ese olor agradable. Porque la verdad que si nos acercamos a nuestro Dios sin Cristo, pues apestamos. Como el Apestamos bote a de muerte, Folgers. a pecado, a perdición. Pero Dios mandó a su Hijo y señaló a su Hijo y escogió a su Hijo para que fuera el sacerdote que diera el sacrificio perfecto y nos cubriera. Y ahora nosotros, ¿qué crees, Luz? También somos real sacerdocio, hechura de Dios. Y nuestra vida, ¿cuál es el sacrificio? Como dice Romanos 12, presentado, un sacrificio vivo, ya no se tiene que morir, No. ya no hay razón para que matar cordero. Así como Jesús nos dice, yo soy su pastor, ustedes son mis corderos, mi rebaño. No, nosotros no somos un rebaño de sacrificio para matar, porque el pastor ya murió por el rebaño, ¿verdad? Sí. Pero nuestras vidas, dadas como un sacrificio, trae, Agradable a Dios. no solamente agradable a Dios, pero trae al pueblo, en A la otras fe. palabras, a la gente, la fe. Sí. Hay muchos que llegan a creer simplemente no porque les leíste el La Antiguo Biblia entera. Testamento y el Nuevo Testamento y el Salmo del día y la oración, no, pero porque vieron una vida. De sacrificio a Dios. Sí, y en es ti. una vida que es muy diferente de las vidas vividas en este mundo. Uno fuera de Cristo no vive sacrificio, no tiene una vida de sacrificio, Sí. al menos que ese sacrificio es para nuestro propio beneficio. Tengo que sacrificar yo esto. Por ejemplo, yo quiero ser famosa, pero también quiero tener hijos. Bueno, voy a tener que sacrificar los hijos Para ser. para ser famosa, ¿verdad? Pero en Cristo no solamente se sacrifica para lo mejor, para el plan de Dios, pero nos sacrificamos por otros. Amén. Si tengo yo que sacrificar algo que yo tengo, que yo quiero planear para el bien de alguien más, porque le va a ayudar a alguien más, entonces lo hago. Y no por mi propio esfuerzo, porque la verdad yo soy bien egoísta, pero porque el Espíritu Santo que vive en mí me da la habilidad de poder vivir una vida sacrificada a Cristo Sí. en esa manera. Es un gusto en esta época de Cuaresma y ahorita que estamos a los pies del día de crucifixión y de recordar una vez más el sacrificio de Dios. Es importante que veamos que Jesús es el Cordero, que Jesús es el sacerdote, que Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios eterno y es nuestro intercesor. Él es el único que intercede entre nosotros y Dios. Lo tenemos todo completamente en Él
Y es por eso que podemos decir con un corazón lleno de gozo, oh, qué gran sacerdote tenemos en Jesús. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Él ya lo hizo. Ya lo hizo. Y encaminándonos hacia la Pascua, espero que este mensaje resuene con ustedes, hermanos, que lo mantengan en su mente fresco. No hay necesidad de más sacrificios físicos durante esta temporada. Si usted quiere hacer algo en adoración a Dios, está bien, no hay necesidad. El sacrificio perfecto y perpetuo y entero ya lo hizo Jesús. Pero crezcamos en la fe. Yo lo invito, relea estos mensajes, estos pasajes, aprendamos juntos más sobre quién es este Melquisedec, el rol de sacerdote de Jesús hacia nosotros, porque yo sé que en esto vamos a encontrar aún más bendición. Lamento mucho que mi querido Miguel estuvo un poquito, ni le dimos chance. Discúlpanos, Miguel. No, está bien, no se preocupen. Pero te digo una cosa, tú vas a tener el gran honor de cerrarnos con una oración. Y eso es el broche de oro de todo esto. Así es que, querido hermano, nos vemos en otro episodio y por este tiempo vamos a cerrar en oración. Más bien Miguel, nos escuchamos para el otro episodio. bueno, cierre los ojos y imagínenos. A ver, ¿cómo se miraría esta persona según la voz que escucho? Sí, pero bueno, es un gran placer y sí, nos escuchamos en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos y Miguel, adelante. Bendito Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por el aliento que nos das todos los días, por la comida, por la paciencia, Señor, de este mundo que a veces es muy difícil, pero tú sabes, Señor, que contigo todo es posible. Señor, bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros oyentes que nos escuchan todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a más gente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.